¿Alguna vez has reflexionado sobre el increíble viaje de María en la historia? Esta mujer, reverenciada y amada por millones de personas alrededor del mundo, es una figura central dentro del cristianismo. Además de ser la madre de Jesús, María es admirada por su profunda fe, humildad y obediencia a la voluntad divina. Fue elegida por Dios para una misión única, pero existen muchos aspectos de su vida y legado que permanecen menos conocidos, aunque igualmente fascinantes y significativos. Es importante destacar que este contenido está libre de prejuicios o filiaciones religiosas. Nuestro propósito es presentar hechos históricos y teológicos sobre la figura de María de manera respetuosa y comprensible, abordando su impacto tanto en la historia como en la espiritualidad cristiana. Desde las apariciones milagrosas que la han marcado hasta su papel fundamental en la historia de la salvación, María es sin duda una de las figuras más centrales y veneradas en la tradición cristiana. El nombre María, que tiene su origen en el hebreo Miriam, posee un significado profundo y simbólico. Está asociado con la palabra mar, un elemento que representa la grandeza, la inmensidad y la pureza, conceptos que reflejan de manera perfecta la espiritualidad de María y su conexión con la renovación que ella representa en la fe cristiana. Esta interpretación del nombre se asocia con su capacidad de purificar y renovar espiritualmente a quienes se acercan a su figura. María es conocida principalmente como la Madre de Jesús, el Hijo de Dios, y su rol en la historia de la salvación es indiscutible. En la tradición cristiana es venerada por su pureza, virtud y gracia, por lo que a menudo se la denomina Virgen María. Esta designación no solo hace referencia a su condición de madre sin la intervención humana, sino también a su vida como un ejemplo de devoción y entrega total a Dios. A través de los siglos, su imagen se ha convertido en un símbolo divino de maternidad pura y espiritual. Espiritualmente, la vida de María estuvo marcada por momentos extraordinarios que reflejan la intervención divina en momentos clave de la historia. Su concepción virginal, la anunciación del ángel Gabriel, y su aceptación sin reservas del plan de Dios son hitos fundamentales en su trayectoria. Estos eventos no solo revelan el papel crucial de María en la historia de la salvación, sino también el contexto histórico y cultural en el que vivió, un mundo dominado por el Imperio Romano y marcado por tradiciones judías profundamente arraigadas. Además de su rol como madre, María es considerada un modelo de fe y obediencia. A lo largo de los siglos, ha sido una fuente constante de inspiración para millones de personas que encuentran en su ejemplo una guía para la devoción y la vida cristiana. Su disposición a aceptar el llamado de Dios, incluso en circunstancias difíciles y desafiantes, resalta su valentía y confianza absoluta en el plan divino. De igual manera, es importante reconocer el impacto de las apariciones de María en diversas partes del mundo, como las que ocurrieron en Fátima o Lourdes, que han dejado una huella profunda en la espiritualidad católica. Estas manifestaciones son vistas como una forma de María, interviniendo directamente en la vida de los creyentes, transmitiendo mensajes de paz, oración y esperanza. Estos eventos han fortalecido aún más su estatus como una de las figuras más influyentes y veneradas dentro del cristianismo. Uno de los eventos más significativos en la vida de María es el anuncio de la concepción de Jesús por parte del ángel Gabriel, tal como se narra en el Evangelio de Lucas. Este episodio, conocido como la Anunciación, ocurre cuando María, una joven virgen de Nazaret, recibe una visita del arcángel Gabriel, quien le trae un mensaje asombroso. Gabriel le comunica que ella concebiría un hijo, a quien llamaría Jesús, el Hijo del Altísimo, y que el Espíritu Santo descendería sobre ella. La respuesta de María, llena de humildad y obediencia, es clara. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1:38. Este acto de fe y sumisión por parte de María se convierte en un pilar fundamental de la teología cristiana, ya que representa su plena confianza en el plan divino y su disposición a colaborar con él. La Anunciación marca el comienzo del cumplimiento de la promesa mesiánica y de la intervención directa de Dios en la historia humana a través de la encarnación de su Hijo. María es vista como la nueva Eva, cuya obediencia contrasta con la desobediencia de la primera Eva, trayendo consigo una nueva esperanza
y la redención para la humanidad. Para entender mejor la magnitud de la fe y el coraje de María, es útil considerar el contexto histórico de Palestina en el siglo I. María probablemente era una adolescente, con una edad estimada entre los 13 y 15 años, y en esa época, el matrimonio precoz era una práctica común dentro de la sociedad judía. A pesar de su juventud, la fe de María se destaca de manera notable. Su pureza, simbolizada por su virginidad, es subrayada en las narraciones evangélicas y en las enseñanzas de la Iglesia. Aceptar su rol crucial en el plan divino, siendo plenamente consciente de los riesgos y malentendidos que esto podría conllevar, demuestra una madurez espiritual que va más allá de su corta edad. Además, el contexto cultural de la época también nos permite comprender mejor el papel de la mujer en la sociedad judía, que aunque limitado en ciertos aspectos, no impidió que María fuera elegida por Dios para una misión tan trascendental. La historia de María también revela cómo Dios elige y eleva a los humildes y marginados para cumplir sus propósitos divinos. María, una joven proveniente de una pequeña aldea, se convierte en la Madre de Dios, alcanzando una posición única y altamente venerada en la tradición cristiana. Este acto de elevación divina resalta un principio central en el cristianismo: la exaltación de los humildes, aquellos que sin ostentar poder o riqueza, son escogidos por Dios para cumplir una misión grandiosa. Otro momento clave en la vida de María ocurre durante la crucifixión de Jesús. En el Evangelio de Juan, se describe cómo María, junto con otras mujeres, se encuentra al pie de la cruz, compartiendo el sufrimiento de su hijo y mostrando su solidaridad con él hasta el final. Esta escena es profundamente simbólica, representando la fidelidad inquebrantable de María y el amor maternal que no se detiene ante el dolor, sino que lo abraza como parte del sacrificio por la humanidad. La presencia de María junto a la cruz también resalta su coraje y su firmeza en seguir el camino trazado por Dios, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos. Además de su presencia en los momentos más críticos de la vida de Jesús, María es considerada una fuente constante de fortaleza espiritual para los cristianos. Su vida es un modelo de obediencia, fe y resiliencia, virtudes que han inspirado a millones de personas a lo largo de los siglos. La relación de María con Jesús, su apoyo incondicional y su profunda compasión, la convierten en un símbolo de la maternidad divina y del amor incondicional de Dios hacia la humanidad. María, al igual que otras figuras clave en la historia bíblica, demuestra que incluso las personas más humildes pueden ser instrumentos poderosos de la voluntad divina. Su vida y su legado continúan siendo una fuente de inspiración, no solo en el contexto cristiano, sino también como ejemplo de cómo la fe y la obediencia a Dios pueden transformar vidas y traer esperanza al mundo. La imagen de María al pie de la cruz se entiende como una extensión del sí que ella dio al plan divino durante la Anunciación. En ese momento, no solo es testigo de la muerte de su hijo, sino que participa en su sufrimiento de una manera íntima y personal. Muchos teólogos interpretan esta participación como una continuación de su obediencia y fe, representando una aceptación profunda del sufrimiento redentor de Cristo. María, en este contexto, no solo presencia el sacrificio de Jesús, sino que lo asume como una madre que comparte el dolor de la crucifixión con su hijo, un gesto que refleja su total entrega al plan divino. La presencia de María junto a la cruz también se interpreta como un símbolo de la Iglesia. Al recibir al discípulo amado como su hijo, se convierte en madre de todos los cristianos, un papel central en la teología mariana. Esta escena resalta la universalidad del amor materno de María, extendiéndose más allá de su vínculo biológico con Jesús, abarcando a todos los que siguen su hijo. Este momento se convierte en un acto de aceptación total del sacrificio de Cristo por la humanidad y un modelo de cómo los cristianos deben unirse al sufrimiento redentor a través de la fe y la obediencia. La crucifixión de Jesús es, sin duda, el clímax del misterio de la salvación, y la presencia de María en este evento refuerza tanto la dimensión humana como divina de la experiencia. María, al presenciar este sacrificio, no solo es una madre que ve a su hijo sufrir, sino también una testigo de la redención de la humanidad. Su participación silenciosa en el sufrimiento redentor de Cristo
es una enseñanza profunda para los cristianos, ya que muestra cómo la fe y la obediencia pueden ir más allá del entendimiento humano y aceptar el sacrificio divino con amor incondicional. Además, la imagen de María compartiendo el sufrimiento con su hijo remite a la profecía de Simeón, quien predijo que una espada atravesaría su alma. Lucas 2:35. Esta profecía, que habla del dolor que María experimentaría, señala no solo el sufrimiento físico que vivió al ver a su hijo crucificado, sino también el dolor espiritual que acompañaba a la aceptación del sacrificio redentor. Este sufrimiento compartido entre madre e hijo no es solo un acto de dolor, sino un acto de fe y esperanza. Ofrece a los cristianos un modelo de perseverancia en medio de las pruebas más duras, recordándoles que el sufrimiento tiene un propósito divino, que lleva a la salvación. María, como la madre de las dolorosas, es considerada un símbolo de compasión y fortaleza espiritual. Su figura inspira a los fieles a encontrar significado y esperanza, incluso en las experiencias más dolorosas, enseñándoles que la fe puede transformar el sufrimiento en una oportunidad para acercarse a Dios. Esta compasión no es solo una respuesta emocional ante el dolor de su hijo, sino una forma de participar activamente en el misterio de la salvación, que exige sacrificio, pero también una fe inquebrantable en el plan divino. Otro aspecto interesante dentro de la narrativa bíblica es la figura de María de Cleofás, mencionada en el Evangelio de Juan. Ella aparece al pie de la cruz junto a María, la madre de Jesús, y María Magdalena. Aunque la relación exacta de María de Cleofás con la madre de Jesús sigue siendo objeto de debate entre los estudiosos, algunos sostienen que podrían haber sido una pariente cercana, tal vez una prima o una hermana, según la interpretación flexible del término hermana en la cultura de la época. La mención de María de Cleofás como hermana de la madre de Jesús sugiere una relación cercana, pero no necesariamente significa una relación biológica estricta. El término hermana podría haber sido utilizado para describir a una pariente cercana en el sentido más amplio, lo que indica que la red familiar de Jesús estaba unida en momentos cruciales de su vida. Esta figura, aunque mencionada brevemente, desempeña un papel importante en la comprensión del entorno familiar y comunitario de Jesús, al estar presente en momentos tan significativos como la crucifixión. Esta cercanía resalta la importancia de la comunidad de fe que rodeaba a Jesús, más allá de su genealogía directa. Finalmente, este énfasis en la familia y la comunidad subraya la importancia de la descendencia de María y José, ambos provenientes de la casa de David, un aspecto crucial en la narrativa bíblica. Este detalle genealógico no solo confirma el cumplimiento de las profecías mesiánicas, sino que también establece el contexto en el cual Jesús se presenta como el Salvador prometido, nacido dentro de una familia unida y dedicada a cumplir los planes divinos. La genealogía de Jesús, detallada en los evangelios de Mateo y Lucas, resalta la importancia de la descendencia davídica. En el evangelio de Mateo, la genealogía comienza con Abraham y sigue hasta José, el esposo de María, lo que legitima a Jesús como heredero del trono de David. Esta línea genealógica es especialmente importante porque resalta el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas, mostrando que Jesús es el cumplimiento de la esperanza mesiánica que se había gestado a lo largo de siglos. Por otro lado, el Evangelio de Lucas presenta una genealogía que muchos estudiosos interpretan como la de María, pasando la linaje de Jesús por David, pero a través de Natán, otro hijo de David. Esta diferencia entre las genealogías, una legal a través de José y otra biológica a través de María, refuerza la legitimidad mesiánica de Jesús, mostrando que Él tiene el derecho tanto por la línea paterna como materna. Estas dos genealogías no solo cumplen con las profecías del Antiguo Testamento, sino que también destacan la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas a lo largo de las generaciones. La conexión de María y José con la casa de David no es una coincidencia histórica, sino que forma parte de un plan divino cuidadosamente diseñado para establecer a Jesús como el Mesías legítimo. Este vínculo real con la descendencia de David no solo valida la identidad mesiánica de Jesús, sino que también subraya la continuidad de la alianza de Dios con Israel y con toda la humanidad. De esta forma,
se refuerza la idea de que Jesús no solo es un líder espiritual, sino el cumplimiento de una promesa hecha a lo largo de generaciones. El culto y la veneración de María en la tradición católica se expresan de diversas formas, como a través de oraciones como el Ave María y la devoción del Rosario. El Rosario, en particular, es una meditación profunda sobre los misterios de la vida de Cristo, que se contemplan a través de los ojos de María. Esta práctica de oración repetida y reflexión permite que los devotos se adentren en un estado de contemplación, pidiendo la intercesión de María para sus necesidades personales y espirituales. Al recitar las oraciones del Rosario, los fieles no solo recuerdan los eventos claves de la vida de Jesús, sino que también se conectan espiritualmente con la figura de María, buscando su guía y protección en su camino de fe. En la tradición ortodoxa, la veneración a María también es profundamente significativa y se manifiesta a través de himnos y cánticos como la Acción de Gracias y el Acatist, que celebran a la Madre de Dios con poesía y belleza. Estos cantos son expresiones de devoción que no solo alaban a María, sino que también profundizan en su rol como intercesora y protectora. La forma en que la ortodoxia resalta su figura a través de la música y la liturgia refleja la profunda reverencia que los fieles sienten por ella, no solo como Madre de Jesús, sino como una figura central en la vida espiritual. La veneración a María, tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa, subraya su importancia como mediadora de la gracia divina. Ella no solo es la Madre de Cristo, sino también una figura que acompaña y guía a los creyentes en su camino hacia Dios. La veneración de María, a través de estas prácticas y oraciones, no busca adorarla en el sentido divino, sino honrarla como la mujer elegida por Dios para llevar a cabo una de las tareas más grandes en la historia de la salvación: ser Madre del Salvador. Los fieles ortodoxos también veneran los íconos de María, conocidos como Teotocos, portadora de Dios, que a menudo se encuentran en los hogares ortodoxos como recordatorios visuales de la presencia materna y la intercesión de María. Estos íconos no solo representan a María, sino que también sirven como una conexión espiritual para los creyentes, ayudándoles a concentrarse en su fe y en la devoción hacia la Madre de Dios. Los Teotocos son una forma de adoración que invitan a la meditación y a la reflexión sobre la vida de María y su papel en la salvación de la humanidad. En la tradición ortodoxa, estos íconos se consideran una representación sagrada de la presencia de María y se utilizan como objetos de veneración y oración en el hogar y en las iglesias. Además, las peregrinaciones a los santuarios marianos, como los de Fátima, Lourdes y Guadalupe, atraen a millones de peregrinos cada año, quienes buscan curación, consuelo y una inspiración espiritual más profunda. Estos santuarios se han convertido en destinos espirituales clave para los fieles, ofreciendo un espacio para la oración, la reflexión y la petición de intercesión divina. Durante estas peregrinaciones, los devotos participan en procesiones, encienden velas y ofrecen flores, actos que simbolizan su amor, devoción y gratitud hacia la Virgen María. Estas peregrinaciones cargadas de espiritualidad no solo son una forma de pedir por favores personales, sino también de reforzar la fe y renovar el compromiso con los principios cristianos. María es vista como una poderosa intercesora, una figura que lleva las oraciones de los fieles a Dios debido a su proximidad única con Jesús. No solo es su madre, sino también una discípula fiel, que siguió el camino de su Hijo con total devoción. A lo largo de los siglos, muchos milagros han sido atribuidos a la intercesión de María, tales como curaciones físicas, espirituales y momentos de intervención divina en tiempos de crisis. Estos milagros han fortalecido la fe de los creyentes y han perpetuado la devoción a la Virgen María, consolidándola como una figura fundamental en la vida espiritual de la Iglesia. María no solo desempeña el rol de Madre de Jesús, sino que también tiene otros papeles significativos dentro de la teología cristiana, como el de la nueva Eva y el de la Arca de la Nueva Alianza. La comparación de María con Eva tiene sus raíces en los primeros siglos del cristianismo. Eva es vista como la madre de toda la humanidad caída, quien desobedeció a Dios, trayendo consigo el pecado original
y la caída del hombre. En contraste, María es considerada la nueva Eva, quien juega un papel crucial en la redención de la humanidad a través de su obediencia al plan divino de salvación. Así como Eva es la madre de la humanidad caída, María es vista como la madre de la humanidad redimida, a través de su Hijo, Jesús Cristo. Su respuesta de fe y su disposición a aceptar la misión dada por el ángel Gabriel son vistas como la reversión del pecado de Eva, restaurando la confianza y la comunión entre Dios y la humanidad. En este contexto, la figura de María representa un punto de reconciliación y restauración de la relación entre el ser humano y Dios, que había sido dañada por el pecado original. Además, María es frecuentemente comparada con la arca de la antigua alianza, el objeto sagrado que llevaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Esta comparación resalta el papel de María como el vaso que llevó en su vientre a Dios mismo, subrayando su importancia central en la historia de la salvación. Al igual que la arca representaba el vínculo directo entre Dios y su pueblo, María es vista como el medio por el cual el Verbo se hizo carne, convirtiéndose en la madre del Salvador de la humanidad. La comparación entre María y la arca de la Nueva Alianza subraya la pureza y el carácter sagrado de la Virgen María, quien, al dar a luz a Jesús, se convierte en un símbolo de la intervención divina en el mundo humano. Esta imagen resalta la dignidad y el papel excepcional de María dentro del plan divino, mostrándola no solo como Madre de Cristo, sino como un modelo de obediencia, fe y sacrificio. Las apariciones milagrosas de María a lo largo de la historia cristiana han sido una fuente profunda de inspiración y devoción para millones de personas. 3 de las más famosas apariciones ocurrieron en Fátima, Lourdes y Guadalupe, cada una trayendo mensajes de esperanza, paz y conversión que han impactado significativamente la fe de los creyentes. Estas apariciones no solo han fortalecido la devoción a María, sino que también han servido como recordatorios poderosos del poder de la oración y de la importancia de la penitencia y la conversión. En Fátima, Portugal, en 1917, 3 jóvenes pastores fueron testigos de varias apariciones de María, quien les pidió que rezaran por la conversión de los pecadores y por la paz en el mundo. A lo largo de las apariciones, María transmitió una serie de mensajes sobre la necesidad urgente de la oración y el arrepentimiento, advirtiendo sobre los peligros del pecado y la falta de fe. Las apariciones culminaron con el famoso Milagro del Sol, observado por miles de personas el 13 de octubre de 1917. Cuando el sol pareció moverse y cambiar de color ante la multitud. Este evento fortaleció la fe de muchos y dejó una profunda huella en la historia de la devoción mariana, subrayando la importancia de la conversión y de la intercesión de María en tiempos de crisis. En Lourdes, Francia, en 1858, una joven llamada Bernadette Soubirous tuvo una serie de visiones de una señora vestida de blanco, quien se identificó como la Inmaculada Concepción. Durante esas apariciones, María le mostró una fuente de agua en una cueva, cuyas aguas se consideraron milagrosas debido a sus propiedades curativas. Hoy en día, Lourdes es uno de los centros más importantes de peregrinación mariana, conocido no solo por los milagros documentados que ocurren allí, sino también por su mensaje de oración, arrepentimiento y esperanza. Miles de personas viajan cada año a Lourdes, buscando tanto curación física como espiritual, y la imagen de María en Lourdes es vista como un símbolo de la gracia divina que obra milagros en la vida de los fieles. La aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México, en 1531, es una de las más icónicas y culturalmente significativas de todas. María se apareció a Juan Diego, un indígena nahua, en la colina de Tepeyac, pidiéndole que construyera una iglesia en su honor. Como señal de su aparición, un milagro ocurrió cuando flores crecieron en pleno invierno y una imagen de María quedó impresa en la tilma, manto, de Juan Diego. Esta tilma, que aún se conserva y se exhibe en la Basílica de Guadalupe, se ha convertido en uno de los lugares de peregrinación más grandes del mundo. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe no solo es un símbolo de fe, sino también un emblema de la identidad cultural del pueblo de las Américas. Su mensaje de amor, compasión y protección
resuena profundamente entre los fieles, siendo vista como un símbolo de esperanza y consuelo para millones de personas. Además de estas apariciones, la figura simbólica de la mujer celestial, descrita en el Apocalipsis 12, ha sido objeto de interpretación a lo largo de la historia del cristianismo. Algunos intérpretes han visto a la mujer celestial como una representación simbólica de la Iglesia, con su gloria reflejada en el sol, su subordinación a Cristo representada por la luna, y las 12 estrellas representando a las 12 tribus de Israel. Esta interpretación subraya la relación entre María, la Iglesia, y el pueblo de Dios. Otros ven a la mujer celestial como una representación de Israel, el pueblo elegido por Dios, y también como una representación de María, destacando su pureza, su relación especial con Cristo y su papel protector para con los fieles. La figura de la mujer celestial, con su imagen de luz y majestad, también refleja el papel de María como la madre de la Iglesia y como un modelo de virtud y fidelidad para todos los cristianos. Al asociar a María con la mujer que da a luz al Salvador en el Apocalipsis, se subraya su función central en el plan divino de salvación y su papel continuo como intercesora ante Dios en favor de los creyentes.